Buenos días, ya estamos compartiendo en Facebook la transmisión en vivo. Le damos la bienvenida a todos los participantes a la capacitación. El día de hoy, pues vamos a estar acompañados por la doctora Diorly Mosquera y vamos a tratar sobre los delitos que no sabemos que cometemos. La doctora Diorly es abogada especialista en Derecho Penal y Justicia Transicional. Cuenta con diplomado en Jurisdicción Especial para la Paz de la JEP, diplomado en Derechos Humanos del American University College of Law, y le damos la bienvenida a la doctora para que inicie su capacitación. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Angélica, por la presentación. Bueno, el día de hoy nos convoca el tema relacionado con los delitos que no sabemos que cometemos. Entonces, voy a comenzar esta capacitación trayendo a colación al auditorio un principio general del derecho como antecedente, y es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa a la hora de cometer un delito, pues se entiende que cuando la ley ha sido promulgada debe ser de conocimiento para todos. Entonces, en este orden de ideas, los delitos que no sabemos que cometemos se basan más que todo en actuaciones que las personas creen que no le van a generar una consecuencia jurídica o que por lo menos no sabemos que esto está contemplado en el Código Penal como delito. En ese orden de ideas sabemos que el homicidio es un delito, que el hurto es un delito, que el acceso carnal abusivo es un delito, que los actos sexuales son un delito, pero muchas veces consideramos que con nuestro actuar no estamos leccionando un bien jurídico que se encuentra tutelado en el Código Penal. Por consiguiente, vamos a trabajar el día de hoy lo relacionado con los delitos que por alguna omisión o por algún desconocimiento creemos que no se encuentran contemplados en el Código Penal como delitos. Entonces, nuestro marco jurídico se basa en la Ley 599 de 2000, que es el Código Penal colombiano, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre el artículo 220 y artículo 221, que tiene que ver con la injuria y la calumnia. El artículo 256, que nos habla sobre la defraudación de fluidos. El artículo 447, que nos habla sobre el delito de receptación. El artículo 407, que nos habla del cohecho por dar u ofrecer. El artículo 207, que nos habla sobre el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Esto lo vamos a aterrizar a las personas que son puestas en incapacidad de resistir por el estado de embriaguez. Y finalmente vamos a hablar del uso abusivo del sexting. Bueno, entonces, los antecedentes, como se les indicó anteriormente, los vamos a basar en los principios generales del derecho, ¿sí? En eso vamos a fundamentar nuestra capacitación el día de hoy. Entonces, ya sabemos que la ignorancia de la ley como principio general del derecho no nos exime de responsabilidad alguna. Es decir, por el hecho que no conozcamos que la conducta está contemplada en el Código Penal como delito, no es óbice para interpretar de esta manera que no podemos ser llamados a responder por esa conducta cometida, ya sea como víctima o como victimario. Bueno, entonces, en este orden de ideas, y teniendo en cuenta también lo anterior, es necesario establecer la competencia. ¿Quién tiene esa facultad o esa competencia para investigar estas conductas que nosotros cometemos que creemos que no son delito o que no están contempladas en una normatividad como delito? Entonces, el artículo 250 de la Constitución Política nos habla de que la competencia para investigar los delitos que están contemplados en el Código Penal o para adelantar la investigación o el ejercicio de la acción penal le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. El artículo 250 la faculta
expresamente para eso. Entonces, ¿cómo conoce la Fiscalía General de la Nación de esas conductas que configuran delito? Las conoce a través de una denuncia, de una querella o de oficio, dependiendo el hecho. Sentado en lo anterior, vamos a ver unos conceptos claves para que el auditorio comprenda algunos términos que se van a utilizar o que se utilizan dentro de la tipificación de estos delitos. Entonces, tenemos... Doctora, qué pena contigo. Es que se nos cayó un momentico Facebook. Tuvimos una falla de internet. Si me regalas un segundo. Qué pena contigo. Ya te No, no aviso. te preocupes. Bueno. Gracias, Doc. Ya podemos continuar. Te agradezco mucho. Bueno, retomamos desde la competencia para investigar. Esto por si el público que nos acompaña a través de Facebook no alcanzó a escuchar lo relacionado con esta competencia. Entonces, respecto de la competencia para investigar, veníamos hablando que esta le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y que es un mandato constitucional que se encuentra los conoce a través de una denuncia, de una querella o de oficio, dependiendo del hecho. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta para esta capacitación, para comprender un poco del tema y para que el auditorio vaya realizando una guía de los conceptos que se manejan a la hora de encuadrar un delito dentro de los que están contemplados en el Código Penal. Entonces, hablamos del concepto de delito y decimos que delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable que tiene como consecuencia la aplicación de una pena. Entonces, teniendo en cuenta este anterior concepto, encontramos 4 componentes de esa definición de delitos. La tipicidad, que tiene que ver que la conducta encuadre o que el hecho encuadre perfectamente en la norma descrita como delito en el Código Penal. Un ejemplo claro de ellos es cuando decimos del homicidio, el que matare a otro. Entonces, ese es el análisis que hace la Fiscalía de tipicidad, cuando la conducta encuadra perfectamente en el Código Penal. Luego vamos a hablar de la antijuricidad, ¿sí? Entonces, la antijuricidad es la lesividad que se le ocasiona a ese bien jurídico tutelado. Luego, la culpabilidad es esa intención o ese modo como lo hacemos, si es con dolo, con culpa o con preterintención. Y la pena es la consecuencia de esa conducta típica, antijurídica y culpable, que es la sanción que le va a imponer la ley y la cual está descrita estrictamente en el Código Penal. Una vez tenido en cuenta estos conceptos y aclarados los mismos, vamos a hablar ya en materia de cada uno de los delitos que se les mencionó en el componente jurídico que vamos a tratar en el día de hoy. Comenzamos con el delito de injuria. El delito de injuria se encuentra consagrado en el Código Penal colombiano. Y me voy a permitir leerlo taxativamente por cuanto es así que se realiza ese estudio de tipicidad. Entonces, vamos a mirar. La injuria se tipifica cuando una persona hace imputaciones deshonrosas sobre otra. ¿Sí? Es el ejemplo de los compañeros de trabajo que sostienen que el compañero de trabajo dice, no, yo sostuve relaciones sexuales con la compañera X y esa compañera tiene su esposo, tiene su familia y tiene un ambiente laboral en donde su imagen es intachable. A raíz de estas afirmaciones de esta persona, le ocasiona un perjuicio moralmente
a la persona que está siendo objeto o víctima del delito de calumnia, de injuria, perdón. Entonces, vemos que hay un componente que tiene que ver con que la persona, el sujeto pasivo, el sujeto activo que está cometiendo la conducta, tiene la intención de ocasionarle un daño o un perjuicio a la otra persona con sus comentarios, que si bien pueden ser ciertos, no está autorizado para difundir aspectos que tienen que ver con la vida íntima de esa persona, ni mucho menos aspectos que atentan contra la honra y el buen nombre que tiene esa persona en su compañía o en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces vemos que los actos que configuran el delito de injuria tienen que ser con la voluntad de ese sujeto activo de generar ese perjuicio a esa persona y con el conocimiento de que con esas afirmaciones va a generar el mismo, ¿sí? Entonces, son comportamientos que atentan contra la honra, contra el buen nombre y contra la moral de las personas como tal. Entonces, encontramos también unos elementos que estructuran el tipo de injuria y me voy a permitir leérselos taxativamente. Que alguien impute a otro un hecho deshonroso, que el actor conozca que el hecho es deshonroso como tal, como se lo decía anteriormente, que el carácter deshonroso del hecho menoscabe la honra de la persona, que el actor tenga la conciencia de que ese hecho tiene la capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona como tal. Entonces, siempre va a obrar para que se tipifique el delito de injuria ese querer dañino de la persona, esa intención dañina del sujeto que comete la acción. Entonces, la sentencia de la Corte Constitucional 442 de 2011 nos habla sobre estos conceptos de moral, de buen nombre, de la honra que están protegidos bajo el título de la injuria. Entonces, sería bueno para una mayor profundización que las personas consulten esta sentencia para que aclaren dichos conceptos y sepan también cuándo están como complemento a esta capacitación, cuándo están ante el delito de injuria, ¿sí? O cuándo están siendo víctimas o victimarios de ese delito como tal. Para eso también Derecho y Propiedad cuenta con los servicios jurídicos, con una amplia experiencia en el manejo de estos temas, para que por favor, si a bien lo estiman, se vinculen y si tienen conocimiento de alguien también que haya sufrido estos casos o que sea víctima o ya bien sea esté siendo investigado como victimario, se inscriban o consulta a Derecho y Propiedad para que puedan colaborarle en adelantar las acciones o para revisar sus casos o para representarlos, etcétera. Bueno, entonces, continuamos con el delito de calumnia que se encuentra consagrado en el artículo 221 del Código Penal. Una vez termine de explicarles la tipificación y la configuración del tipo de los elementos que integran el delito de calumnia, ya vamos a poder establecer las diferencias entre los dos delitos, que muchas veces no sabemos la diferencia entre los dos, ¿sí? Decimos, no, es que él me está calumniando y resulta que la persona lo está injuriando, ¿sí? Entonces, dice textualmente el artículo 221 del Código Penal que define el delito de injuria como la imputación falsa de una conducta típica que una persona hace a otra. Entonces, vemos aquí que la injuria parte de la imputación falsa de una conducta típica. Mencionábamos anteriormente que la tipicidad es uno de los elementos que consagra el concepto de delito y que tiene que ver con que la conducta enmarque perfectamente, encuadre perfectamente dentro de una conducta que esté especificada en el Código Penal como delito. Traíamos a colación el ejemplo del homicidio, el que matare a otro. Entonces, cuando yo lanzo imputaciones falsas de una conducta que está tipificada en el Código Penal como delito, como por ejemplo el homicidio, yo le digo a una persona, es que usted es un asesino.
Recordemos que en Colombia reina también como principio el principio de inocencia, es decir, que nadie es considerado culpable hasta que no se declare mediante sentencia condenatoria. Entonces, o hasta que no se le demuestre lo contrario en juicio. Entonces, el principio de inocencia es un principio, el principio de la inocencia es un principio fundamental que está consagrado también en nuestra legislación colombiana y que está incluido dentro del Código Penal como tal. Entonces, yo no puedo decir que una persona es un asesino, yo no puedo decirle a una persona que es un ladrón, siempre y cuando no haya sido condenado de eso. ¿Sí? Entonces, allí estoy cometiendo el delito de injuria, de calumnia, porque le estoy imputando o lanzando imputaciones a una persona falsa sobre una conducta que está tipificada en el Código Penal como delito. Entonces, los elementos que estructuran el tipo de calumnia son que se le atribuye un hecho delictuoso a una persona determinada o determinable, ¿sí? O al menos que se pueda identificar. El hecho delictuoso atribuido sea falso, es decir, que esta persona no haya cometido el delito como tal, que el autor sepa de la falsedad, que la persona sepa que esa persona tenga el conocimiento claro y más allá de toda duda que esa persona no ha cometido ningún delito, que el autor tenga la intención de realizar la imputación, que esa imputación se haga con esa intención de dañar, de menoscabar la honra y el buen nombre de esa persona. Entonces vemos ya la diferencia, ¿sí? Estamos ante el delito de injuria cuando lanzamos imputaciones deshonrosas que van en contra de la moral, el buen nombre de la persona. Y estamos ante el delito de calumnia cuando lanzamos imputaciones falsas de que la persona ha cometido una conducta que está consagrada en el Código Penal como delito. Bueno, pasamos ahora al delito de defraudación de fluido. Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal en el artículo 256. ¿Y qué busca proteger este delito de defraudación de fluido? Protege el patrimonio económico de las empresas que nos prestan los servicios públicos domiciliarios. Entonces, me voy a permitir leer textualmente lo que indica el Código Penal en su artículo 256 sobre el delito de defraudación de fluidos. Indica, incurrirá en el delito de defraudación de fluidos la persona que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno. Entonces, ya nos dice aquí el tipo penal como tal, quien se apropie, ¿sí? Fraudulentamente. Un ejemplo claro de ello es cuando le ponemos imán a los contadores que miden los servicios públicos domiciliarios. Eso es un ejemplo claro. ¿Con qué finalidad lo hacemos? Con la finalidad de beneficiarnos, con la finalidad de que el contador registre menos y que el cobro en nuestras facturas de servicio público sea menor al servicio consumido. Allí nos estamos beneficiando y nos estamos lucrando además de esta conducta que es reprochable por la ley y que ampara el patrimonio económico de las empresas que nos prestan el servicio público domiciliario. Con un agravante que el artículo 269 del Código Penal establece que cuando la empresa que presta los servicios públicos es una empresa del Estado, se agrava el delito como tal, por ende se va a ver expuesta la persona que ha sido condenada por este delito a una pena mayor, con agravantes. Entonces, ¿quiénes pueden cometer el delito de defraudación de fluido? Cualquier persona que altere los contadores o altere los aparatos mediante el cual se miden el consumo de los servicios públicos domiciliarios. Es decir, que si yo soy propietaria de un inmueble y lo tengo arrendado, el contrato de condiciones uniformes dice que el beneficiario del servicio público pasa a responder penalmente. Es quien usa el servicio público, por ende es el que se beneficia de esa defraudación.
¿sí? Por ende, él es el sujeto activo que comete la conducta de defraudación de fluido como tal. Entonces, vamos ahora a mirar los elementos que estructuran el tipo. Alterar los aparatos de control de los servicios públicos domiciliarios. Intención de apropiarse del consumo y causar perjuicio ajeno. ¿Cuándo se causa el perjuicio ajeno? Cuando la empresa se ve obligada a facturar lo que aparece en el contador, que no es la realidad. Entonces, ¿qué hacen las empresas de servicios públicos? Empiezan a hacer un seguimiento a ese consumo. Bueno, ¿cómo es que este predio antes me consumía tantos kilovatios, digamos, de energía y hoy me está consumiendo menos? Se empieza a hacer el seguimiento y con una inspección técnica se dan cuenta que están siendo objeto o que los contadores han sido manipulados y que están siendo objeto del delito de defraudación de fluidos, ¿sí? Entonces, ellos utilizan una medición que se llama aforo para darse cuenta directamente cuánto está consumiendo el beneficiario del servicio público como tal. Entonces, no estamos ajenos a cometer estos actos, pero sí quiero dejar claro y hacer un llamado, porque nosotros somos seres humanos, personas que componemos una sociedad y que estamos también llamados a comportarnos bien, a realizar comportamientos que vayan acorde a la ley. Y sabemos que sencillamente que una cosa es bueno y otra cosa es mala. Y si nosotros cometemos actos que son considerados moralmente como malos, muy seguramente, o que son contrarios al deber ser de las cosas, muy seguramente estas conductas van a tener una investigación, van a tener una sanción, o van a estar amparadas bajo cualquier normatividad que muy bien por ignorancia no conocemos y que van a proteger los derechos de esas personas o nuestros derechos. Entonces, hacer cualquier acto que sea contrario al normal devenir de las cosas, de pronto nos va a acarrear una sanción o nos va a meter en algún problema jurídico. Entonces, delitos de receptación, el delito de receptación. Este delito se encuentra consagrado en el artículo 447 del Código Penal, ¿sí? Y el delito de receptación no es más que otra cosa que comercializar con objetos que han sido o que devienen de la comisión de un delito. Y el ejemplo más claro para ello, como lo muestra la imagen, es la venta de celulares que han sido hurtados. Entonces, vemos que esta comercialización de estos celulares que han sido hurtados tiene una protección que se encuentra consagrada en el artículo 447 del Código Penal, bajo el delito de receptación. Entonces, me voy a permitir leerlo textualmente. Incurrirá en el delito de receptación la persona que, sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible, adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito como tal. Entonces, vemos que uno de los elementos que estructuran el tipo es que el bien objeto que se posea provenga de la comisión de un delito. Juan hurta un celular a XY persona, ¿sí? Esta persona interpone su denuncia sobre el hurto de su celular. Juan va y le vende a un comercializador ese celular, pero no le presenta facturas, no le presenta ningún tipo de documento que acredite que ese celular es de él y que no ha sido obtenido de manera fraudulenta. Por ende, se presume que la persona que está comprando ese celular para comercializarlo sabe que el origen de ese celular no puede ser un origen lícito, porque la persona no cuenta con ningún documento que especifique algo que especifique que esa persona sí es propietaria lícita de ese celular.
y que no deviene de un delito. Entonces, Juan, que le vende a X de persona para que comercialice, sabe también que ese celular se lo hurtó y por ende el que lo va a comercializar también sabe que el celular proviene no de que ha sido conseguido no de una manera lícita o que Juan lo está poseyendo no de una manera lícita, sino que es algo que se originó a través de la comisión de un delito. Entonces, por ende, sabe el comercializador que está comercializando per se con objetos que han sido hurtados. Esa condición lo hace caer a él o lo hace que ese actuar se tipifique en el delito de receptación. Comercializar con cosas hurtadas. Ausencia de participación en ese delito por parte de la persona. Aun cuando el comercializador no participó en la comisión del delito, es objeto de una investigación por el delito de receptación y se configura el tipo perfectamente. Así la persona no haya participado directamente en el hecho ilícito para obtener el celular como tal. Poseer un conocimiento cierto de la comisión del delito que antecede. Cuando a mí no me presentan facturas o no me presentan algún tipo de documentos o algún hecho me haga deducir que esa persona sí cometió, que esa persona sí es poseedora lícita del aparato que me está vendiendo, del elemento que me está vendiendo, entonces eso es como la malicia indígena, eso hace sospechar de que como comúnmente nosotros la llamamos, hace sospechar de que la persona no está actuando bien y de que ese objeto que me están ofreciendo a mí no es obtenido bajo condiciones lícitas como tal. Entonces, aprovecharse de los efectos provenientes del delito. El comprador o la persona que va a comercializar le compra el celular a Juan por menos precio de lo que realmente vale. Y luego él lo comercializa por el precio real. Entonces, está obteniendo un provecho de esa situación. Del ilícito como tal, del delito como tal. Entonces, esto le va a permitir a él lucrarse, obtener unas ganancias a través de la venta. Entonces, por eso se configura perfectamente el tipo de receptación como tal. Bueno, pasamos ahora al delito de cohecho por dar u ofrecer. Este delito se encuentra consagrado en el artículo 407 del Código Penal. Y textualmente indica lo siguiente: incurrirá en el delito de cohecho por dar u ofrecer la persona que de una u otra manera ofrezca dinero a otra para obtener una utilidad del servicio público como tal. Entonces, ¿qué se busca proteger con el delito de cohecho, de dar u ofrecer? La corrupción. Que el funcionario público no acceda a las pretensiones de cualquier particular que le ofrezca dádivas para beneficiarse respecto del cumplimiento de sus funciones con algo, ¿sí? Entonces, el típico ejemplo es el funcionario público o la persona que le ofrece al funcionario público dinero para que lo beneficie, ya sea con una resolución, con un acto administrativo, que esté bajo el cumplimiento de sus funciones. El juez que recibe dinero para proferir un fallo absolutorio o un fallo, puede ser condenatorio, dependiendo la finalidad o dependiendo el querer de la persona que está ofreciendo el dinero, ¿sí? Entonces, es el particular. El particular como tal es el que comete el delito de cohecho por dar u ofrecer. El funcionario público se ve inmerso en otro tipo de delito, que es el cohecho por omisión, ya sea por dejar de hacer, o el cohecho por recibir esas dádivas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, es claro que la persona que comete el delito de cohecho por dar o ofrecer es el particular como tal. Y lo que se busca prevenir o amparar con esta tipificación de este delito o con la contemplación de este delito en el Código Penal es la corrupción. Entonces, tenemos unos elementos que estructuran el tipo que tienen que ver con los siguientes. No requiere sujeto activo cualificado, es decir, que puede ser cualquier persona,
¿sí? Quien da u ofrece el dinero u otra utilidad no lo hace de manera espontánea, sino con un fin específico, obtener provecho. ¿Sí? El particular que le ofrece al juez dádivas para aprovecharse de su condición de juez de la República dentro de un proceso que está siendo objeto de su conocimiento y que él tiene interés en ello para que lo favorezca, ya sea con sus decisiones o con sus actuaciones. ¿Sí? El tipo no exige al agente corruptor demostrar la capacidad de intención de cumplir, porque el mero ofrecimiento para los fines perseguidos por la norma es en sí mismo punible. El solo hecho de ofrecer, con el solo hecho de ofrecer, ya estamos incurriendo en el delito de cohecho por dar u ofrecer. Esto no nos exime de responsabilidad si el funcionario público no llega a cometer o no llega a satisfacer el querer de la persona que está ofreciendo. Es decir, si el funcionario público no llega a beneficiarlo con un acto que está dentro de sus funciones a la persona que está ofreciendo, no es óbice para que esta persona utilice ese hecho como para eximirse de su responsabilidad. No, con el solo hecho del ofrecimiento se configura el tipo penal de cohecho por dar u ofrecer. Delito, vamos a ver ahora el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Este delito se encuentra consagrado en el artículo 207 del Código Penal y establece lo siguiente: incurrirá en el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir quien realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento. Entonces, vemos que un elemento muy importante que estructura el tipo penal de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir o acto sexual es el consentimiento, ¿sí? O poner a esta persona en ese estado de indefensión. Juan con María deciden tomarse unos tragos, hablando en un lenguaje normal, entendible. Juan y María deciden tomarse unos tragos o consumir licor, ¿sí? Está mediando la voluntad de los dos de consumir. Pero Juan, cuando María ya está en un estado de embriaguez o que el licor ya le ha tomado sus efectos y él se encuentra en condiciones menos, en unas condiciones más bajas, digamos, de consumo de alcohol, está consciente de la condición que tiene María y que mediante esa condición o ese estado que tiene María no le permite tomar decisiones y se aprovecha de esa condición y la accede carnalmente. ¿Sí? Vemos o comete acto sexual con ella. Vemos que María o que Juan no llevó a María a esa condición. Por ende, no estaría su conducta tipificada en el artículo 207 de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Porque Juan, recordemos que al comienzo del ejemplo, Juan y María tomaron la decisión mutua de ingerir alcohol, ¿sí? De tomarse sus tragos. Lo que hizo Juan fue aprovecharse de esa condición de María, más no llevarla a ello. Entonces estaríamos ante otro tipo de delito. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Para explicarles que tenemos que llevar a esa persona a esa condición. Es decir, Juan, digamos que Juan y María no se hubieran puesto de acuerdo, sino que lo que hubiese hecho Juan fue que le dijo a María: mira, tomémonos un jugo. Pero Juan, a través de ese jugo, le dio a María
una sustancia que bien la puso en estado de inconsciencia, o una sustancia, o le dio alcohol, o el jugo tenía alcohol, y consumieron tanto que el querer de Juan era llevar a María a ese estado de indefensión, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, Juan lleva a María a ese estado de indefensión y se aprovecha de la misma y media la intención de Juan de llevarla a ese nivel, ¿sí? Para aprovecharse de la situación y cometer el delito de acceso carnal o de acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir. Es decir, para que se configure el tipo, yo tengo que llevar a la persona a esa situación. Y tiene que mediar esa intención del sujeto activo de aprovecharse de la condición de la persona como tal. Entonces, los elementos que estructuran el tipo son poner a la víctima en condiciones que no le permitan dar su consentimiento respecto del acto. Que las actuaciones de poner en inferioridad o de resistir se realicen con dolo, con esa intención de aprovechamiento, con esa intención de querer poner a esa persona en ese estado, porque yo sé que una vez la persona se encuentre en ese estado, yo voy a poder lograr mi cometido. Obtener provecho de la condición en que se ha puesto a la víctima. Aprovecharme de ese estado de indefensión, de esa puesta en incapacidad de resistir. Para mayor profundización, podemos consultar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal 28649, de junio 03 de 2009. Allí podemos profundizar nuestros conceptos y aclarar ciertas circunstancias que permiten que se configure el delito de acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir. Bueno, es algo novedoso los delitos que se cometen a través del sexting. Para aclarar, el sexting no es el delito como tal. El sexting es el medio por el cual se configura el delito. Entonces, traemos un concepto publicado en ámbito jurídico que nos indica que el sexting es el envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos a través de teléfonos móviles o computadores. Y que esta práctica es de carácter legal, siempre y cuando sea entre dos adultos conscientes. En ocasiones puede tornarse riesgosa por el uso indebido de la información, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, sabemos que podemos ya decir que el sexting, o conocemos ya que el sexting es el envío de mensajes sexuales eróticos o pornográficos a través de teléfonos móviles, computadores, es decir, redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, que permiten poner en evidencia la vida íntima y que atentan contra la honra y el buen nombre de una persona. ¿Sí? Entonces, a través del sexting, del envío de estos datos o de este contenido de pornográfico o de estas fotografías que tienen que ver con la intimidad de las personas, por esos medios de comunicación se cometen una serie de actos que pueden configurar en un delito como tal. Entonces, los delitos que se configuran a través del sexting, podemos decir que estos delitos suceden cuando el material sexual pornográfico, sonoro o en video que una persona envió, en principio bajo consentimiento, es decir, yo le envío a Juan una foto desnuda porque resulta que con Juan estamos teniendo una relación estrecha o somos novios y yo le envío a Juan esa foto en donde pues le muestro mis partes íntimas, pero con consentimiento, ¿sí? A Juan. Y Juan publica en redes sociales mi foto, pero yo no le he consentido a Juan para que lo haga. Entonces, Juan estaría allí cometiendo un delito, el de acto sexual, porque está publicando algo sin mi consentimiento, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ojo con lo que enviamos y ojo con lo que publicamos,
Entonces, decimos, entonces este mensaje es publicado vía redes sociales, portales web, reenviado a un tercero y comercializado sin autorización previa del autor. Es decir, yo no autoricé a Juan para que publicara mi foto en redes sociales. Otra persona lo cogió y lo comercializó. Entonces, hay que tener en cuenta, como les decía, todo lo que enviamos a través de redes sociales y lo que publicamos. Hay que tener una imagen también digital, ¿no? Entonces, también nuestras páginas de redes sociales también hablan por nosotros, cómo somos las personas, dependiendo de lo que publicamos y de lo que miramos. Entonces, estos delitos que se pueden cometer a través del sexting son los actos sexuales violentos, definidos estos como cuando una persona obliga a otra a grabar videos o a tomarse fotografías y enviárselo bajo amenazas por internet, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook o por cualquier medio de redes sociales o medio de comunicación que permita que la persona pueda ver y manipular el video, ¿sí? También se pueden configurar como delito actuaciones que tengan que ver con el grooming y el acoso. El grooming y el acoso es cuando a través de internet, el grooming, una persona adulta crea conexión con un menor de edad o con otra persona que ya sea mayor de edad para abusarlo y explotarlo sexualmente. Entonces yo creo un perfil falso para contactar a ese menor de edad a través de Facebook, de Instagram o de cualquier otra aplicación de redes sociales, y me valgo de ese perfil falso para inducirlo a que cometa actos, a que se grabe, a que me envíe videos, etcétera, ¿sí? Entonces, eso configura un acto sexual con menor de 14 años. O también configura un acto sexual con persona, pues, que supere esta edad. Entonces, todos esos comportamientos también están tipificados, no exactamente como sexting en el Código Penal, sino que configuran conductas que se encuentran tipificadas en el Código Penal como delito. Pedir sexo por internet a menores de 14 años o a personas que ostente cualquier otra edad bajo amenazas, bajo instigación, también, o creando perfiles falsos, también, visitando páginas pornográficas en donde se publique a menores de edad con contenido pues pornográfico, visitar estas páginas y usarlas también para un cometido, también configura delitos de actos sexuales violentos contra menores de edad y que están consagrados en el Código Penal como delito. La explotación y la prostitución también pueden ser objeto de explotación y prostitución cualquier persona bajo el dominio de las redes sociales, ¿sí? Bajo perfiles falsos, bajo sobornos, que no medie su consentimiento. Entonces hay una palabra clave como tal y es que el consentimiento es libre, voluntario y, mejor dicho, exonerado de todo vicio. Entonces, cuando no media este consentimiento, las personas que han sido objeto de estas publicaciones se ven inmersas como víctimas dentro de estos delitos. Los delitos que les acabo de mencionar, que tienen que ver con la intimidad y la integridad de las personas y la libertad sexual de nuestros niños y niñas y adolescentes del territorio colombiano. Entonces, a través de estos medios de comunicación, utilizando estas imágenes pornográficas o instigando o acosando o sobornando a las personas para que envíen sus imágenes con la finalidad o para obtener provecho de algo que ha sido enviado en un principio con consentimiento y que yo he puesto mi voluntad, pero para que esa sola persona conociera de ello y esta sola persona se aprovecha y difunde en los medios de comunicación o estos medios de redes sociales mis imágenes, esa persona también está inmersa en el delito y yo obviamente en un delito y yo obviamente voy a ser víctima de ese delito como tal. Derecho y Propiedad cuenta con estos servicios jurídicos para asesorarlo, para guiarlo, si es víctima, para defenderlo,
si es victimario dentro de algún proceso que esté siendo objeto de conocimiento de la Fiscalía, o sencillamente usted conoce de unos hechos que cree que o ha sido víctima de unos hechos que aun cuando no ha puesto en conocimiento los quiere dar a conocer, ya con esta información que se le ha suministrado, entonces también puede tomar los servicios jurídicos que presta Derecho y Propiedad, en donde tenemos personal idóneo capacitado que le puede ayudar con la resolución o que sus procesos sean tenidos en cuenta por la jurisdicción competente y así obtener una solución a ellos. Entonces, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 4573 de 2019 se especifican cada uno de estos conceptos y pueden profundizar más sobre la comisión de los delitos que se realizan a través del sexting. Entonces, no queda más sino invitarlos a que visiten a Derecho y Propiedad, a que nos contacten por motivos de pandemia a través de sus teléfonos celulares, al área comercial, a los números que aparecen en pantalla, servicio al cliente, para que puedan ponernos sus casos en conocimiento y nosotros podamos asesorarlos jurídicamente. Muchas gracias. Cualquier duda pues que tengan al respecto, con gusto será atendida. Vamos a ver el chat, a ver si surgen preguntas. Yo no observo ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien directamente quiere hacer alguna. O de lo que yo pues logro revisar acá no encuentro. Bueno, no vemos intervenciones, doctora, porque creo que está suficientemente clara la capacitación. Hay hechos, o como usted lo acaba de manifestar, acciones que realmente la gente comete ignorando eso que está haciendo es malo. Pero muy bien la intervención al principio cuando manifestó que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a nadie. Que realmente todo el mundo debe conocer la ley, porque antes de que se aplique está la publicidad de la ley, y dar un tiempo prudencial para que las personas conozcan la norma también. Estas capacitaciones que estamos dando nosotros por intermedio del Centro de Estudios de Derecho y Propiedad y la empresa jurídica Derecho y Propiedad, que es la que da las asesorías y las consultas, sirven para que las personas que tienen alguna situación especial pues nos consulten, porque para eso estamos. La empresa Derecho y Propiedad en sus 30 años siempre ha manifestado que le acompaña esa sensibilidad social con nuestros ciudadanos, y a ellos les debemos llegar. Doctora, no veo preguntas, no veo intervenciones. Creo que fuimos claros. La primera doctora, porque es una preparación muy bien hecha, es una capacitación que le llega a la gente porque es bien explicada. O sea, saben con el lenguaje coloquial que es malo. Entonces, para que no lo cometan. Doctora, muchas gracias a todos los que intervinieron y a los que ingresaron a la capacitación. Le damos nuestros sinceros agradecimientos por su llegada a tiempo a la capacitación. Los invitamos muy cordialmente a nuestra capacitación del día de mañana. Sabemos de que la situación en estos momentos está un poquito difícil, pero con el favor de Dios saldremos adelante. A todos los que estuvieron presentes, muchas gracias. A todos los que se unieron por el Facebook Live, que también lo estoy revisando, y solamente hay palabras de agradecimiento a la doctora, mensajes de agradecimiento, y también les agradecemos también su unión a la capacitación.
Dios los bendiga a todos, doctora. Muchas gracias. Los esperamos mañana. Gracias. Estaremos pendientes de la capacitación de mañana. Muy gentil. Dios los bendiga. Cuídense mucho.